la importancia que tiene y qué relación hay en esto de la mirada sistémica y nuestra materia, que es el proyecto de arquitectura. Entonces, primero que nada, vamos con este concepto que es un poco abstracto y, si se quiere, que tiene como diferentes campos de aplicación, y en realidad se define como sistema como el conjunto de elementos o partes que interaccionan dinámicamente entre sí, ¿no? O sea, cada sistema, que es lo que está dentro del circulito azul, tiene componentes. Esos componentes tienen una determinada interrelación que hacen a una configuración en un espacio y tiempo determinado y se organizan para alcanzar un objetivo en concreto. Otra cosa que es importante de esto del concepto de sistemas es que hay entradas de información, de energía o de recursos a ese sistema, y hay salidas, ¿no? Entradas y salidas. Y esto es un concepto interesante porque después lo vamos a relacionar con la ciudad y es importante que se queden como con este esquemita en la mente. Si bien ya les digo, esto es súper abstracto, lo importante como de entender acá es que el sistema está formado por elementos, estos elementos componentes, y que están relacionados para lograr como algún objetivo. Hay un límite que define dónde está el sistema y dónde no está, y hay entradas y salidas. Esta se llama el entender, de alguna manera, cómo está formado el sistema y cuáles son sus propiedades y demás, es lo que se llama la teoría general de sistemas, que en realidad tiene como unos orígenes desde hace mucho tiempo, los orígenes de la ciencia y la filosofía, de personas que querían tratar de entender cómo funcionaba. Está la presentación en... Ahí tiene el micrófono prendido. Sí, capaz que pueden, ahí va a apagar. Este, esta teoría, que en realidad surge como por tratar de explicar, bueno, qué es la vida, qué hacemos acá, cómo se organizan, es como tratar de buscarle una explicación que un poco viene, los orígenes están claramente definidos por tratar de comprender como la ciencia, pero también la filosofía, y un poco el precursor de todo esto es Bertalanffy, que ahí está como su fecha. O sea que para tener un sistema, y aquí un poco lo que se definió, es que tenemos que definir cuáles son sus partes y la relación que hay entre las partes. Y lo que es una noción importante de esto es que si se modifica una de estas partes, también de alguna manera el sistema tiene como modificaciones y que van generando comportamientos que son predecibles. Y la otra noción que ya lo habíamos dicho también es que todo sistema tiene una relación con su entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos las primeras dos imágenes de la izquierda, ¿les parecen que arman un sistema? No, No. serían No. elementos. Sí. Un elemento. No, no. Serían elementos. Los Entonces, componentes. serían los componentes aislados. Forman un sistema cuando se organizan para armar la flor, pero seguramente si estos círculos de colores tuvieran otro objetivo que no fuera configurar una flor, podrían armar otro sistema, ¿no? O sea que lo importante es que reconocemos las partes. En cualquiera de los dos casos podemos reconocer las partes. Y esas partes se organizan para armar la flor o para armar la bicicleta. Están interactuando entre sí, porque bueno, todo tiene como, en la bicicleta, por ejemplo, que es como muy gráfico, todo tiene un orden. Hay una rueda que va adelante, hay otra rueda que va atrás, está el manubrio y está el asiento. Eso tiene que estar configurado de esa manera, si no, no rueda, o no te podés sentar, o no podés orientar la dirección. O sea que en realidad tienen como un objetivo, que en realidad es permitir que funcione y hacer que circule, digamos. Tiene un límite definido, porque bueno, es el límite de lo que componen los propios elementos. Están interactuando así de determinada manera y no de otra, sino la función no se podría cumplir. O sea que hay cierta organización que permite llevar a cabo el objetivo.
una de las propiedades que tienen esto de verlo como sistema es que si nosotros vemos solamente una parte aislada, por ejemplo, en este cuadro de Arcimboldo, si solo vemos las frutas aisladas o las verduras, vamos a ver una cosa, pero cuando lo vemos en la sumatoria de todas sus partes, es que vamos a ver que el todo es más que la suma de las partes. Y eso es una de las propiedades como fundamentales, ¿no? O sea, las partes no pueden analizarse de manera aislada si no vemos la interrelación con el resto de las otras partes. Y esto es una propiedad como fundamental, ¿no? El sistema, la actuación o lo que puede generar es superior a si vemos todos los elementos aislados. O sea que la sinergia es básicamente la propiedad que surge de las interacciones de las partes. Otra propiedad que tienen los sistemas es, como mecanismo de control, es la retroalimentación. Por ejemplo, la retroalimentación positiva implica la capacidad de cambiar radicalmente algo cuando se requiere. Un cambio relativamente pequeño puede producir un cambio mucho mayor. Por ejemplo, y acá lo que traje es el ejemplo de este espacio público. Este espacio público es una plaza en Casaballe, que está inmerso en un plan un poco más general, pero lo que hace es generar o dotar a ese sector de la ciudad de un espacio de recreación colectivo con determinadas características. O sea, la generación de esa plaza en sí mismo lo que hace es que va a generar un cambio mucho mayor en lo que refiere como a todo su entorno. ¿Por qué? Porque se está dotando de un espacio público a un lugar calificado, a un lugar donde no lo tenía, porque eso permite la interacción entre las personas, eso permite generar una cantidad de actividades, mejora la calidad del hábitat, forma parte del sistema de espacios públicos de la ciudad de Montevideo, o sea que el generar algún cambio en algún lugar concreto puede generar, y en este caso generó y como mucha retroalimentación como positiva en lo que es el entorno. Y eso también es como en esto de nosotros, de ver los proyectos que hacemos como arquitectos, trabajando como de manera de sistemas, es ver también eso, o sea, cómo lo que generamos tiene como una relación y un vínculo como con el entorno, ¿no? Con el ambiente, en este caso en relación a la mejora de la calidad del hábitat. Otra propiedad que tienen los sistemas es que la tendencia es a desgastarse o desintegrarse. Ustedes saben que toda la lógica, por ejemplo, de los sistemas asociados a los seres vivos, pasa un poco eso, ¿no? O sea, los seres vivos tenemos un ciclo, los seres vivos en general todos tienen un ciclo, y un poco también estuvimos hablando de eso como en el práctico. Y la entropía lo que se debe es como a la pérdida como de información del sistema. El sistema se va desgastando, va perdiendo como información si no existen las partes. Hay otra propiedad que es la de autoorganización. Estos sistemas, cada uno de los sistemas está organizado en función de un contexto y que las leyes que lo rigen. Por ejemplo, si pensamos en la bicicleta, hay una organización de los elementos para algo. Si se pierde alguna propiedad o si esto de la autoorganización está muy relacionado con lo que son los sistemas vivos, ¿no? Donde en realidad alguna alteración del sistema puede volver a generar un caos que en realidad hace que el sistema tenga que volver a reorganizarse o autoorganizarse, ¿no? El patrón de relaciones que hay entre los componentes define como determinado estado, y cuando eso cambia por algo, hay cierta capacidad de decir, bueno, volvamos a organizarnos. Y la homeostasis, que es un equilibrio dinámico entre las partes. Es ese control un poco más interno entre lo que son las condiciones físicas, químicas y como de interrelaciones que hacen que los elementos permanezcan dentro de los límites definidos por el sistema para que exista su supervivencia.
Y acá hay un fenómeno que es muy interesante y que lo van a escuchar como mucho, y es que en realidad es la resiliencia, ¿no? La resiliencia es una capacidad que tienen los sistemas, por ejemplo, los ecosistemas, una comunidad biológica, una persona o la sociedad, para responder a una crisis o disturbios sin perder estructura, funciones, propiedades, características. O sea, existe un determinado ecosistema, por ejemplo, pensemos un incendio, ese incendio hace que es un disturbio, ¿no? Un disturbio bastante fuerte a todo lo que son las características que ya vimos del sistema de ecosistema general, y que lo que hace el sistema es que trata de sobreponerse a ese disturbio, trata de responder a esa situación como de crisis, generando una capacidad de adaptación, y que de esa adaptación trata como de volver como a su sistema original, ¿no? Y esto ahora, hoy en día, es un término que se usa mucho como en el área como biológica, porque en realidad los seres vivos y los seres humanos tenemos gran capacidad de resiliencia. Bueno, de hecho, solamente en pensar en lo que estamos atravesando con el COVID, que tenemos que estar encerrados y cuarentena, lo podemos hacer, podemos cambiar nuestros hábitos de resiliencia frente a esta circunstancia, siempre tratando de esperar que alguna vez volver como a la normalidad, pero tenemos esa capacidad. Los seres vivos tienen la capacidad de adaptación, digamos, y de sobreponernos a las crisis o disturbios. Y lo vamos a ver cómo esto está llevado también, hay lo que se llaman ciudades emergentes o la resiliencia de las ciudades, que son justamente cómo pensar las ciudades para que sean resilientes, ¿no? Para que puedan, y un poco la imagen paradigmática es eso, ¿no? Cómo este, desde una perturbación puede surgir el sistema nuevamente. Esto lo que hace es, de alguna manera, si nosotros entendemos lo que nos rodea, entendemos nuestra práctica como desde la lógica de sistemas, lo que hace es cambiar nuestra perspectiva y nuestro enfoque, ¿no? O sea, nuestra cosmovisión, ¿no? El pensamiento nos hace ver la realidad de una manera diferente. Y esa realidad de una manera diferente, lo que hace es ver como el problema o el alcance como en su totalidad, pensando que lo que se hace evidente o lo que emerge, como es el caso de este iceberg, ¿no? Donde lo que vemos es como de la línea de agua para arriba, pero en realidad hacia abajo hay mucho más, ¿no? Entonces, en esto de entender los sistemas, entender sus componentes, sus interrelaciones, sus estructuras y qué modelos están operando, hacen de que no solo tengamos que ver lo que está de la superficie para arriba, sino que tenemos que ver de la superficie para arriba y de la superficie para abajo. En esto también que es como muy fundamental es que esas partecitas, como ya dijimos, no pueden verse de manera aislada. Por ejemplo, de las ciencias sociales, cuando estudian a los individuos, no estudian a un individuo solo y aislado, siempre lo estudian en relación a su familia, a su contexto, a su barrio, a la sociedad en el que vive, en el momento. O sea, y esto es un poco la lógica de sistemas, que no podemos hablar de personas aisladas, hablamos como de una cuestión que es la interrelación de elementos, que es mucho como más amplio. Y todo lo que tiene que ver también, que es nuestra materia de trabajo, es de ver esas interrelaciones, ¿no? Nosotros vivimos en comunidades, esas comunidades tienen determinados vínculos y relaciones, la ciudad permite o no permite algunos vínculos y relaciones, o sea, qué es lo que brinda la ciudad como espacios para el interrelacionamiento de las personas, es nuestro material como de proyecto también. Y en realidad, esta teoría de sistemas es una teoría que se usa mucho en las ciencias ambientales, ¿no? O sea, porque tienen un enfoque que es como holístico, se basan en entender como la realidad, decir, bueno, ¿cómo entendemos la realidad? Tratando de identificar como los sistemas y cómo se interrelacionan, y que también tienen un método de trabajo interdisciplinario. Es muy difícil ver muchas de estas cosas desde los sistemas si lo vemos desde una disciplina sola. Por ejemplo, si vemos la imagen anterior,
seguramente nosotros somos arquitectos y nuestra materia prima es como el diseño de las calles, de los espacios públicos, de cuáles son, cómo se conforman o configuran la volumetría de los espacios privados de las ciudades, pero también es importante tener, como para entender un poco todo esto, interrelaciones, por ejemplo, con las ciencias sociales o con las ciencias más como ambientales, para ver cómo se genera calidad de hábitat de espacios públicos o calidad de posibilitar vínculos entre la sociedad. Entonces, ver, nuestra aproximación desde sistemas hace como necesario utilizar un método de trabajo interdisciplinario, donde cada disciplina aporta desde su mirada como para lograr como un objetivo común. Y otra cosa que es importante es que todo lo que conocemos y lo que vemos y no sé qué, es parte de un sistema, ¿no? Es simplemente como cambiar la mirada y decir, bueno, esto es un sistema, ¿cuáles son sus elementos? ¿Cómo los reconocemos? Todo lo que conocemos es parte de un sistema. Y hay una cuestión que es como fundamental en esto de ver los sistemas, y es que estos sistemas están como concatenados, ¿no? Nosotros podemos ver, por ejemplo, de esta pequeña casa que hizo Le Corbusier en 1962, que es un espacio habitable mínimo, podemos verlo en relación a una escala como más barrial, que conforma como otro sistema, o a escala ciudad, o a escala territorial. Acá faltarían como muchas escalas intermedias, esto es como bastante simplificado, pero lo importante de entender acá es que los sistemas existen dentro de otros sistemas y que nosotros podemos identificar cuál subsistema, cómo se enganchan, digamos, con estas escalas, ¿no? Porque acá también hablamos de una noción importante y que esto fue dado como en la primera clase, pero que para toda esta aproximación de entender las interrelaciones con el ambiente y como con el entorno es importante, y ustedes va a ser como materia. De hecho, muchas de las materias que ven en facultad están organizadas como por diferentes escalas, ¿no? O sea, hay un proyecto sobre escalas domésticas, hay otros proyectos que son más escalas variables urbanas, hay otros proyectos que son territoriales. Entonces siempre vamos a estar manejando la noción de escalas, ¿no? Bueno, esas escalas también están identificados con sistemas a diferentes escalas y cómo están como concatenados todos entre sí. ¿Y qué relación tiene esto con el proyecto arquitectónico, ¿no? Y acá es como muy clarificador este esquemita que hizo como Serralta, ¿no? Como desde dónde mirar y como las aproximaciones, ¿no? Tenemos la escala individuo, un poco también esto de las escalas, de la escala del espacio interior en el cual vivimos, la escala como de la vivienda en sí, o la escala del edificio, o nos vamos alejando un poco y ya vemos el barrio, y si nos alejamos un poquito más, vemos la ciudad, que está formada por múltiples barrios, y si nos alejamos un poquito más, conformamos como el país, y si sumamos los países, formamos el planeta, ¿no? O sea que tenemos como las aproximaciones son desde diferentes miradas. Podemos tener la mirada cercana, una mirada lejana y una mirada como profunda, porque también en esto de entender los sistemas nos implica preguntarnos cómo son las cosas, cómo vamos a proponer que van a cambiar, ¿no? Entonces, este enfoque, en realidad, de la teoría general de sistemas, que está siempre mirando como las múltiples miradas, refuerza como la idea de una mirada ambiental. Porque esto, ¿qué es lo que nos permite? Entender los vínculos y las interrelaciones de cada uno de los componentes en cada una de las escalas, y también propician como el abordaje holístico, ¿no? La interrelación como de escalas y la mirada siempre como como de esa mirada como del entorno, de que somos parte conjunta del ambiente que formamos. Entonces acá un poco lo que decíamos, esto de las escalas y las miradas, y de dónde nos vamos a aproximar a la hora de diseñar, de proyectar, es que tenemos desde, por ejemplo, una escala de dispositivos, inmobiliario interior, o el diseño de un edificio, el proyecto urbano, la planificación urbana,
y la planificación territorial, ¿no? Son nuestras diferentes escalas de aproximación al tema del proyecto en arquitectura. Y cómo podemos darle una mirada a partir de esta teoría como de los sistemas. Y esto tiene el proyecto arquitectónico siempre, tanto sea en las diferentes escalas, como vimos recién, lo que tiene es, se diseña en función de un objetivo, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero hacer una vivienda que es como una unidad habitable, ese sería el objetivo. Ese sistema estaría formando por diferentes componentes que hacen que ese objetivo se lleve a cabo, o sea, tiene que tener techos, tiene que tener paredes, por algún lugar se tiene que poder entrar, adentro voy a tener que poder cocinar y tener un baño y espacios de áreas de relación y espacios como más íntimos. Entonces, esa organización de espacios para lograr un espacio habitable es lo que de alguna vamos a ir viendo. O sea que hay variables que están asociadas al objetivo del proyecto, que ahí depende de lo que vayamos a hacer, ya sea si lo vemos desde el punto de vista de la comunidad, como digamos, como una política de planificación, o lo vemos que tenemos un cliente que quiere determinada cosa, o un usuario específico. Ahí van a aparecer como el objetivo, ¿no? Después tenemos variables que también son como de diseño de nuestra propiedad, que son los componentes de proyecto. O sea, viviendas, está llena la ciudad de viviendas, y son todas diferentes. ¿Por qué? Porque hay alguien que organizó los componentes de una determinada manera y no de otra, y tuvo en cuenta determinadas variables y no de otra. Algunas variables pueden tener como la conformación familiar, otras variables tienen que ver en los materiales tectónicos que se utilizan, no es lo mismo que sea de madera, que se utiliza hormigón, que se utiliza acero, o sea que en realidad cada componente de ese proyecto me está definiendo como una especificidad también, y cómo se relacionan, tiene 3 niveles o tiene 1, o lo que sea. Y también otra cosa que es importante, que ya lo habíamos dicho, es como eso, como a veces algunos proyectos es importante tener como la mirada del campo de otras disciplinas, ¿no? Para poder lograrlo entender. En el proyecto arquitectónico se integran muchos sistemas y subsistemas, ¿no? Y podemos encontrar distintos niveles de agregación. Y acá vamos a ver, por ejemplo, si pensamos, voy a pasar como un poco así, mostrando como algunos proyectos a distintas escalas, digamos, para que ustedes también vayan teniendo visualización, bueno, cómo es lo que se ve, ¿no? Este es un plano de un territorio que tiene como una ciudad, lo que está en verde es como parte del proyecto, que lo que se quería generar era un anillo verde como de espacio público, quisiera de alguna manera la transición entre lo que era la ciudad construida y el resto del territorio, donde se marcan en azul todo lo que tiene que ver con los recursos hídricos, y cómo este es un proyecto, ¿no? Y se ven como centralmente algunos corredores que en realidad lo que hacen es comunicar ese anillo perimetral. Esos corredores, un poco, me parece que el práctico que tuvimos hoy de mañana vino como súper atinado para la clase esta, porque en realidad la importancia y el rol que tienen los espacios públicos y verdes en la ciudad, ¿no? Es un proyecto como de infraestructura verde, que es ese anillo verde que en realidad cumple como muchas funciones, ¿no? Trata de cumplir la función de mejora de hábitat, lograr que los ecosistemas estén reequilibrados, de hacer como área de transición, etcétera, etcétera. Y este es un plano que, si lo vemos así, es un proyecto a escala territorial. Tenemos, por ejemplo, este otro proyecto, que es el plan parcial de Casaballe, que en realidad ya tiene otra escala, ¿no? Si ya lo vemos, tiene otra escala, su porción de territorio es bastante más acotada, tiene como unos límites definidos. La plaza que mencioné hoy está dentro de este plan parcial, como la mejora de los espacios públicos, que en realidad tiene como determinados objetivos que tiene que ver con, ahí se ven como en azul también lo que tiene con los recursos hídricos y la recuperación de todo lo que son esos arroyos que están ahí, y que tiene
planificar o pensar este territorio tiene como consecuencias también general en la ciudad y sobre todo en la incidencia directa con este lugar, ¿no? De alguna manera frenar el deterioro ambiental, reconvertir la parte residencial otorgándole mayor habitabilidad, promoverlo como un lugar con cierto atractivo y equipamientos que permitan hacer determinadas actividades, mejorar la calidad como de vida, crear una serie de espacios públicos, como vimos la plaza que estaba ahí, o sea que hay una determinada cantidad de objetivos a cumplir con determinadas estrategias que se llevan a cabo. Ay, me fui para el otro lado. Y por ejemplo, esto sí es como a otra escala, en realidad, ya bajamos de vuelta, esto es un sector nomás, yo qué sé, es una porción, digamos, de ciudad, donde también tiene como estos objetivos de mejorar la habitabilidad, incorporando como verde a la ciudad, pero a su vez con todo un sistema de drenajes que son sostenibles en cómo se recogen el agua de lluvia y las trasladan, poniendo equipamiento, permitiendo la interacción social. O sea que esto es un poco también lo que hablábamos, eso de la retroalimentación, que como algunos cambios que parecen como a pequeña escala, generan como incidencia general, ¿no? Generar como espacios que mejoren de alguna manera, tengan beneficios sociales, pero que también tengan beneficios ambientales, y cómo van generando todo eso en la cadena, beneficios económicos también, porque en la medida que todo esto son áreas que se recuperan de la ciudad, también generan por impacto otras cosas asociadas a turismo y demás. Y como a otra escala y de otra manera, y viéndolo como desde otro lugar, este proyecto también en eso de que los proyectos van cambiando, ¿no? Este arquitecto, chileno que ganó el premio Pritzker, en realidad lo que proponía son viviendas de bajo costo, viviendas sociales, es que armaba como una estructura base, como para que las familias puedan habitarla, pero dejaba áreas con incertidumbre, áreas flexibles, para que la propia familia fuera capaz de apropiarse y de proyectarlo, ¿no? Entonces, eso tenés esa cosa que genera como ese dinamismo, ese cambio, la apropiación social, porque bueno, cada uno de alguna manera, cada una de estas familias va a terminar de proyectar la casa en la que va a vivir, y hace también a la interrelación del proyecto de arquitectura en esto de pensar que los sistemas también que proyectamos pueden ser abiertos a otras condicionantes, como es el caso ¿eh? No es una vivienda cerrada, sino que es una vivienda abierta, ¿no? En ese sentido de sistema abierto. ¿No? Esto es un poco como lo que va dando, ¿no? Como la cáscara mínima y las apropiaciones colectivas que han surgido a partir de que en realidad el proyectista donó, digamos, a los que participan de este plan, como el proyecto para que ellos fueran, y dotándolos igual de una organización mínima y estructural que está dada, ¿no? Y por ejemplo, si vemos esta imagen, ¿les parece que esto es un sistema? Sí, un Sí. sistema conformado por todos los muebles necesarios para dar lugar a una actividad como la cocina, o también ahí atrás parece que hay como el lugar para poner un colchón, ¿no? Sí. Sí, puede ser un sistema porque tenés, como dice el compañero, tenés cocina, baño y dormitorio y comedor todo en uno. El baño está cerrado, como, obvio, ¿no? Pero tenés como un sistema que acumula 3 cosas en un mismo lugar. Para mí es Bien. un sistema porque Sí. está conectado. Es lo que quería lograr Le Corbusier con Le Petit Cabanon, que era hacer el mínimo lugar habitable posible con lo necesario, lo justo y necesario. Ahí va, sí, este es el Petit Cabanon, sí. Con los Bueno, bien, estamos todos de acuerdo.
Entonces, es un sistema, está constituido por partes, y acá vemos un poco cómo está desarmado el proyecto. Podemos ver esas partes cuáles son. Tiene una parte estructural, tiene los herramientos, tiene las instalaciones, eso está, tiene el equipamiento, que es como fundamental en esta casa, porque es como una unidad una unidad mueble, casi que podría ser como un gran mueble, ¿no? El Petit Cabanon en sí. Esas partes están organizadas de determinada manera para lograr las actividades que se realizan en el espacio habitable, como ya dijeron, conforman una unidad, tienen un límite o frontera definido, ¿no? Y tienen un objetivo, que es conformar el espacio habitable. Entonces, yo lo que hice acá es, en esto, tratar de desarmar un poco las características, viéndolo desde el sistema, que es un poco, y digo esto y me voy a adelantar un poco, porque es un poco lo que tienen que hacer, van a tener que hacer ustedes con el práctico, un poco desmembrar un espacio que les vamos a dar y decir, bueno, cuáles son sus partes, se organizan para hacer qué, ¿no? Esto me parece que es importante y si bien adelanto un poco, esto que hice yo como ejercicio para mostrárselos y que para ustedes les pudiera quedar claro la relación, por ejemplo, entre un sistema y esto que es un espacio habitable de Le Corbusier, es parte de un ejercicio práctico que van a tener que hacer ustedes. Y acá estoy un poco fundamental y un poco siguiendo en esto de que fundamentalmente lo que implica es cómo miramos las cosas, ¿no? Cómo, desde dónde las miramos, cómo las interpretamos, cómo interpretamos esa realidad. Es que los cambios decisivos se producen cuando cambia nuestra mirada sobre las cosas. Y eso es una cosa que a lo largo, creo, de toda la carrera les va a ir pasando. Uno a veces va pensando de determinada manera y de repente lo mirás desde otro lugar y ahí te cambia como la mirada sobre las cosas. Entonces, aprender cómo mirar otras cosas o desde otro lugar en nuestro campo disciplinar es como fundamental. Y acá es que nosotros, como seres humanos, somos parte integrante de un sistema que se llama socioecológico. Somos parte como del mismo, tiene como un colorcito bien claro atrás, pero en realidad hay una diferencia. Nos consideramos como un sistema socioecológico. ¿Y eso qué implica? Que hay una parte de este sistema que son los ecosistemas, que algo vimos hoy también en la primera parte que estuvimos charlando, que tienen unas estructuras y funciones, que generan determinados servicios ecosistémicos para que nosotros podamos sobrevivir, subsistir y habitar en el planeta Tierra, y que a su vez, ¿no? El sistema humano, digamos, y que ese sistema humano hace determinadas acciones o intervenciones sobre el ecosistema, ¿no? O sea que entre la relación de todos estos sistemas es que está el sistema socioecológico mayor, ¿no? Entonces un poco vamos a ver, como no muy en detalle, pero sí un poco por lo menos, es qué es un ecosistema, ¿no? Y un ecosistema son los elementos vivos y no vivos del ambiente, que incluye las especies, sus poblaciones, la diversidad genética que tengan, y los ambientes donde eso se desarrolla, porque esto ya lo estudiaron en el liceo, pero hay diferentes tipos de ambientes según el lugar geográfico donde se implanten. Estos elementos tienen determinadas interacciones entre sí, interactúan con flujo de materia y energía, ¿no? El tema del sol es como fundamental, la liberación de oxígeno, bueno, anhídrido carbónico, las sales minerales, el agua, o sea, todos estos componentes hacen que los ecosistemas de alguna manera funcionen y que esos ecosistemas, como parte de nuestro mundo, brinden servicios, lo que se llaman servicios ecosistémicos, ¿no? Nosotros tenemos una gran dependencia de si no existieran los ecosistemas, obviamente que no podríamos vivir, porque no tendríamos ni oxígeno, ¿no? Ni qué comer, ni cómo producir, o sea, no existiríamos. Por eso es que decimos que somos socioecológicos, porque somos parte de una misma cosa. Entonces, acá un poco lo que vamos a ver es cuáles son los servicios que esos ecosistemas de alguna manera tienen en esta relación con lo socioecológico.
Y tenemos, muchos de estos estuvimos viendo hoy también en el práctico, ¿no? Tenemos lo que se llaman de aprovisionamiento, o sea, por ejemplo, nosotros necesitamos obviamente de agua dulce porque necesitamos tomar agua, hidratarnos, todos los seres vivos necesitan agua, los alimentos que se producen, las maderas, las fibras, los combustibles, o sea que en realidad los servicios ecosistémicos tienen una parte que es que nos aprovisionan de cosas que nosotros necesitamos, pero a su vez tienen otros servicios, por ejemplo, de regulación. Y ahora estuvimos viendo con el tema de la ciudad sin árboles, qué pasaba con los servicios de regulación, ¿no? Nos ayudan a regular el clima, nos ayudan a regular las crecidas y las inundaciones, regulan las enfermedades y purifican el agua. O sea que nos ayudan a regular nuestra relación como con el entorno. Culturales también, porque bueno, ser parte como de estos ecosistemas nos da aspectos recreativos, a todos nos gusta ir a la playa en verano a tomar sol, o estar en un parque, educacionales, porque también aprendemos de alguna manera el sistema en que estamos, en el que vivimos, estéticos, de paisaje, y también como de apoyo en todo lo que tiene que ver, como las cuestiones como generales de los ecosistemas, es que bueno, hacen que funcione el ciclo de nutrientes, la formación de suelo y la producción primaria, que es fundamental, la producción primaria es fundamental para que exista la vida, ¿no? O sea que eso es lo que hace a la biodiversidad. Si todo esto, si los ecosistemas están sanos, si funcionan bien, hay una gran biodiversidad y son más los servicios que de alguna manera brindan, ¿no? Y ahí están como también cuáles son los componentes del bienestar humano en relación a los servicios de los ecosistemas, ¿no? Nos dan salud, pero también nos dan materiales esenciales para poder vivir, y también nos dan seguridad ante los desastres naturales, porque los ecosistemas son grandes reguladores de los desastres naturales, nos dan un acceso a los recursos, etcétera, etcétera. Y después está el sistema humano, que en realidad son familias, núcleos, individuos organizados, que se organizan para poder habitar en el planeta Tierra, ¿no? Y de alguna manera hacen como, bueno, necesitan calles, necesitan veredas para circular, necesitan espacios habitables para poder vivir, necesitan lugares a donde van a trabajar, y toda esa conformación material en realidad como soporte físico, que es como la ciudad y los lugares donde vivimos, que forman parte de nuestro sistema, ¿no? Que es como el sistema, digamos, más artificioso, digamos, y es en el cual nosotros como arquitectos tenemos gran incidencia. Y después las intervenciones que hay a nivel como de sistema humano, justamente para poder vivir también, ¿no? Bueno, tenemos las urbanizaciones y las ciudades, que es donde vivimos y donde trabajamos, pero a su vez están las industrias, que es donde se procesan los materiales, y la agricultura, de donde salen los recursos de las cosas que comemos, y a su vez nos recreamos en las vacaciones porque vamos a no sé qué, y está la tierra, pero también está todo lo que pasa en el agua, que es fundamental, que bueno, que está la pesca, que navegan, que llevamos contenedores de un país a otro, transportando mercaderías, y todo esto forma parte de este sistema socioecológico en el que está el sol también ahí, y que somos parte de todo esto, ¿no? Y esta es como entender como la ciudad en realidad, y los espacios donde vivimos y estamos, como un sistema complejo, ¿no? O sea, y hay una lectura reciente que dice que la ciudad es un sistema complejo y que lo podemos asimilar a como si fuera un ecosistema, ¿no? Nuestro ecosistema, y cómo podemos verlo de esa manera para lograr ciudades que sean como resilientes, que sean como amigables, que incorporen de alguna manera con una interrelación eficaz lo que son la parte de ecosistemas, o sea, el sistema ecológico y el sistema social. Y ver la ciudad como ecosistema, ver la ciudad como si fuera un ecosistema,
Es lo que se está llamando recientemente el metabolismo urbano. Y esta cuestión del metabolismo urbano lo que hace es como una herramienta para entender la ciudad, una ciudad sustentable, una ciudad como un ecosistema. ¿Qué implica que sea, qué implica el metabolismo urbano? Y acá un poco, si se acuerdan del primer esquemita que vimos de que era un sistema que había entradas y salientes, es eso, ¿no? O sea, nosotros si miramos esto como un gran sistema, vamos a tener entradas y vamos a tener cosas que salen. ¿Qué es lo que entra de alguna manera? Bueno, importamos toda la energía, obviamente del sol, la radiación solar, la lluvia, el agua, y también tenemos, como ciudad, generamos emisiones, ¿no? Que son los residuos sólidos, las aguas digamos, residuales de nuestras viviendas. Y vamos, lo que hace es que conocer un poco lo que son los procesos ecológicos resulta útil para pensar las ciudades como de una manera sostenible. En especial en lo que refiere a lo que son los flujos, ¿no? Flujos de energía, el sol, el agua y producción de residuos. Y al mismo tiempo ver como el rol fundamental que tienen las áreas verdes en todo esto el metabolismo urbano, que eso es un poco lo que vimos también en el práctico, ¿no? Las zonas verdes y los espacios públicos en estos de las entradas y las salidas y los controles y los servicios ecosistémicos son fundamentales. Y es las ciudades en general en sí basan su existencia, su razón de ser en intercambios de materia y energía con los alrededores, o con otras ciudades, o con otros, o entre países, en todo lo que tiene que ver con los flujos económicos de las ciudades, ¿no? Y hay como procesos que son físicos y químicos que están relacionados a las ciudades, que son de manufactura, de almacenamiento, de uso, y todo eso de una manera genera como salidas del sistema, ¿no? Son emisiones, son vertimientos, son residuos que hacen que se vayan acumulando en las grandes urbes, ¿no? Y en esto también como de pensar un poco las ciudades, también ser un poco conscientes que el 75% de la superficie terrestre no está en estado original, sino que son paisajes originados que han sido como modificados, ¿no? Que el ser humano de alguna manera ha tenido intervención en el planeta en el 75% de la superficie terrestre, ¿no? Tanto sea rural como urbano, porque a veces estamos pensando como solo en las ciudades, pero en realidad en los medios rurales también hay mucha intervención como humana de modificación. Y acá está lo que sale del sistema, ¿no? Esto es una de las claras salidas, ¿no? El tema de los residuos y cómo manejar los residuos y qué hacer con los residuos, ¿no? Y cómo en realidad todo eso genera una pérdida de biodiversidad tremenda, y todo lo que hablamos de los servicios ecosistémicos en una zona como esta queda absolutamente nulo, ¿no? Esto es nulo, no podemos ni hablar ni calidad de agua, no podemos hablar de calidad del aire, ni que hablar de calidades habitables para esta niña que está ahí, ¿no? O sea, imagínense vivir todo el tiempo en esto, pero bueno, esto es lo que generan. Estas son las salidas del sistema de las ciudades, de las grandes urbes, y que es un tema como clave a pensar. Otra entrada y salida del sistema es el tema como de la energía, ¿no? O sea, vivir en las ciudades implica consumir mucha energía, ¿no? Miren esta ciudad, todas las luces prendidas, los autos, el sistema de transporte colectivo. Bueno, todo esto implica una generación de energía, ya sea petróleo, ya sea un poco más sustentable, molino, no sé, lo que sea, pero implica un consumo de energía día a día muy grande, ¿no? Y entonces acá como algún poco lo que genera esto, que también estuvimos como hablando hoy, ¿no? O sea, el calentamiento global, producto también como las grandes ciudades, el efecto invernadero, las islas de calor, ¿no? Que se generan por esta emisión como de energía tan grande. Las ciudades del mundo ocupan el 3% de la Tierra, pero representan entre el 60 y el 80% del consumo de la energía.
y el 75% de las emisiones de carbono. En el hábitat urbano, los mayores consumos de energía se dan en el consumo doméstico y en el sistema de movilidad. Un auto particular consume 4 veces más energía y 8 veces más espacio que el transporte colectivo. O sea que lo ideal sería que todos nos transportáramos en un sistema público de transporte y no en autos individuales, ¿no? Como para, si todo el planeta Tierra tuviera un auto y anduviera en auto por las calles, sería, el sistema hubiera colapsado. Hay mucha gente pobre que no tiene acceso a recursos de tener un auto. Pero en realidad, ¿cómo medimos el tema en relación también a lo que pensábamos hoy, entre lo individual y lo colectivo? La relación entre el consumo de energía, ¿no? Tanto sea en el consumo doméstico de lo que gastamos nosotros dentro de nuestra casa, sino cómo nos movemos también. Y también hay otra cosa que es como de entrada y salida, y es el consumo de suelo, ¿no? Nosotros, las ciudades y lo que implican de decir, bueno, ¿qué suelo estoy como consumiendo para la ciudad? ¿Qué área de suelo estoy como consumiendo, ¿no? Esas ciudades que crecen como hasta el infinito, que los límites no están delimitados, que no existe una política pública clara en lo que debe dejarse libre de lo que debe construirse. Lo que hace es consumir recurso, en definitiva el recurso tierra, que en realidad es tan preciado y es tan necesario para lograr este equilibrio, ¿no? Y acá se ven estas ciudades que tienen una extensión kilométrica para donde lo mires y no sabes dónde termina, y al borde como del ecosistema costero, simplemente con una línea, rompiendo absolutamente todos los patrones. Esto también es lo que genera, ¿no? Un poco en la ciudad, consumo de suelo. Y también, como decía hoy, que no solo las ciudades implican transformaciones, sino que también lo que tiene que ver con el medio rural y los sistemas de producción, lo que generan también, ¿no? Ese suelo como modificado para poder producir, para sacar alimentos, un poco lo que contaban hoy también unos compañeros en el grupo, todo el tema de la deforestación del Amazonas y lo que está generando, ¿no? La desertificación, la pérdida ¿hola? De los recursos naturales, y que en realidad también, así como otros como datos como para ir dando, es que la agricultura comercial a gran escala origina aproximadamente el 40% de la deforestación en los trópicos y los subtrópicos, ¿no? La agricultura de subsistencia local el 33%, la infraestructura el 10% y la expansión urbana el 10% y la minería el 7%, ¿no? Esos son como los porcentajes, digamos, del sistema humano en relación al otro sistema. Y que un poco esto también ya lo vimos en la clase que dio Daniel, pero que bueno, hay un 20% de la población que consume el 80% de los recursos naturales del planeta, ¿no? Y que ese crecimiento se sustenta en la explotación de recursos naturales. Y que esos recursos naturales cada vez se encuentran más alejados de las ciudades, lo que implica que tiene que haber como traslados de materia de un lugar al otro, y bueno, etcétera, y estas cosas que ya han visto con la clase de Daniel también. Así que, bueno, pensar en las ciudades y en el territorio, ¿no? Pensando en que la ciudad también es un territorio, es pensar en lo que hay hoy también, o sea, cómo podemos ver, bueno, cómo es nuestra ciudad, pero también es proponer nuevas formas de afrontar a lo que está apareciendo, ¿no? Entonces, esto es un poco también lo mismo, en cómo debemos hacer como una mirada crítica y una mirada como propositiva frente a esta lógica. Y acá un poquito más como de lo mismo, en realidad haciendo como un repasito, tenemos que sistemas son elementos, son interconexiones y son una función. La arquitectura en realidad trabaja con lo que son sistemas complejos, nosotros trabajamos con sistemas complejos, porque trabajar sobre el territorio, trabajar sobre la ciudad, trabajar implica trabajar sobre un sistema complejo que tenemos que comprender y tenemos que actuar.
Y acá, en esto de pensar como la ciudad como ecosistema, este es un proyecto para Barcelona, y esto es un poco también cosas que hablamos como en el práctico de hoy, ¿no? O sea, de vernos como en este sistema socioecológico, en donde en las ciudades nos importan también las entradas y las salidas, y ver el verde y los espacios públicos como servicios ecosistémicos y como que nos ayudan a regular la temperatura, nos ayudan a mitigar la isla de calor, pero también nos ayudan al secuestro y almacenaje de carbono y a mitigar los ruidos de la ciudad, y a generar cuestiones culturales y paisajísticas, y a generar bienestar social, porque psicológicamente también es mejor, genera materia orgánica, regula temperaturas, regula contaminantes, o sea que si nosotros pensamos en los espacios como desde este punto de vista, bueno, qué entra y qué sale, qué pasa con el agua de lluvia, bueno, la puedo recoger, voy a tratar de que no haya tanta superficie permeable, sino tratar de dejar la mayor cantidad de superficie impermeable posible para no generar escorrentías. Todo el tema también como de la vivienda ahora que se está promulgando, que genere como huertas orgánicas. Tenemos una cantidad de azoteas y de espacios públicos donde se puedan como producir alimentos propios. Este, Todo el tema del agua también, con lo que tiene que ver con la regulación y climatización, bueno, pensar qué pasa con las áreas grises, ¿no? Qué pasa con esas salidas del sistema, las aguas grises, el tratamiento de lo que son los residuos, y en esto es verlo como de una manera como veíamos hoy, es integral, es holística, estamos mirando como diferentes escalas, y estamos viendo que el proyecto, tanto sea urbano como territorial o edilicio, pueda estar enmarcado en una lógica como de este tipo, que vea el sistema en general, ¿no? Y acá están todos los beneficios que de alguna manera este, se lograrían en pensarlo como de esta manera, ¿no? Hay beneficios en relación a la mitigación del cambio climático por generar adaptaciones. Hay beneficios para la biodiversidad, porque bueno, estamos de alguna manera contemplando nuestros ecosistemas y viendo que funcionen bien y que no estén fragmentados y que su ciclo pueda asociarse. Los beneficios sociales, en realidad, como de vivir en una comunidad, en un entorno que sea agradable, que tenga biodiversidad, que sea paisajísticamente, que nos dé como valores paisajísticos y recreativos, etcétera, etcétera. O sea que en realidad cuando uno lo ve y lo proyecta de esta manera, los beneficios son muchos, ¿no? Los beneficios medioambientales también. Y acá vamos a ver un poco cómo podemos trabajar nosotros con respecto a esto de entender la ciudad como de metabolismo urbano, de las entradas y las salidas, y el rol fundamental sobre todo que tienen como los espacios públicos en todo esto, ¿no? Porque en esta imagen que veíamos de Barcelona, en realidad tenemos, esta parte es un edificio como privado, pero del edificio privado hacia donde esté el otro edificio, todo esto es público, o sea, las calles son públicas, las veredas son públicas, los parques son públicos, las plazas son públicas. Entonces, bueno, ¿cómo a partir de este gran territorio que es el sistema público de una ciudad lo podemos pensar de esta manera? Y acá, un poco, ¿qué compone el sistema de espacios públicos, no? Bueno, está conformado por calles, como ya dije, veredas, plazas, parques, entre otros, y a su vez estos subsistemas están formados por determinados elementos, ¿no? Bueno, tienen pavimento, tienen área verde, tienen determinado mobiliario urbano, tienen árboles que de alguna manera estructuran, y también las podemos ver, con esto de ver como las diferentes escalas, podemos verlos a diferentes escalas, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, con el plano de la izquierda, que está pintado de verde, los espacios públicos a macro escala, ¿no? Escala ciudad, donde están los grandes corredores verdes, donde están las áreas como de parques y las pequeñas intervenciones, ¿no? Pero a su vez lo podemos ver como una escala como intermedia, ya como haciendo como un poco de zoom, donde aparecen otros detalles, pero que también acá se ven un poquito más el arbolado asociado al sistema de calles.
o también cómo el sistema como de espacios públicos a su vez puede ser soporte de otros sistemas. Por ejemplo, Montevideo, generalmente en las calles hay arbolado, ¿no? O sea que en realidad es el sistema de movilidad asociado como a este sistema como verde, se empiezan como a asociar como los sistemas, ¿no? Y si lo vemos a escala barrial, o a escala más pequeña, cómo los proyectos se empiezan a tratar de lograr en su incorporación de lo público y lo verde para que haya como biodiversidad, ¿no? Y acá, ¿y por qué es importante esto de pensar como los espacios públicos y los sistemas, ¿no? Porque fundamentalmente es porque es el lugar donde se dan las interacciones entre las personas. Es el soporte físico de las actividades que tenemos como los seres humanos para relacionarnos y para, de alguna manera, satisfacer las necesidades colectivas, ¿no? O sea, tanto sea de poder acceder, como el poder estar, como el poder socializar, cumple múltiples funciones, ¿no? Y a su vez, las funciones paisajísticas también, ¿no? Y acá, nada, un poco capaz que descolgado, pero esto es un plano de 1748, ya tiene su tiempito, pero en realidad Noli de lo que distinguía era la distinción entre lo que era el espacio privado y el espacio público, ¿no? El espacio público acá está marcado con blanco, y en realidad, por ejemplo, en las plantas bajas, esto es de Roma, las plantas bajas bueno, las plantas, digamos, de las iglesias también como un espacio público en el cual tienen como entrada libre, ¿no? Y accesible, y cómo en realidad ese material de ese espacio público es como materia como de todos los ciudadanos, ¿no? Como de toda la ciudad entera, y cómo asumen hoy en día un rol protagónico en la sustentabilidad de las ciudades, ¿no? O sea, hay el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que en realidad se llama Ciudades y Comunidades Sostenibles, le asigna un rol, digamos, al espacio público como fundamental en esto de la construcción de la sustentabilidad, ¿no? Por un lado, en esto que pensamos que somos cada vez más millones, por lo tanto las ciudades van a seguir creciendo y todos los problemas que eso trae, pero como un cambio de paradigma en la mirada, en la concepción de los espacios públicos desde un enfoque conceptable, puede contribuir a mejorar la calidad ambiental y la resiliencia de las ciudades. Vieron que hoy veíamos el tema de qué era la resiliencia en materia como abstracta, ¿no? Cuando lo veíamos con los sistemas. Acá la resiliencia llevado al campo de la ciudad implica, bueno, las ciudades tienen que crecer, ¿no? Tienen cómo de alguna manera se hacen como resilientes para no perder capacidades ambientales y calidades ambientales y sociales. Y acá, de alguna manera, esto también, mucho de esto lo vimos en el práctico, pero me parece que está bueno como hacer como una pasada así, y es que en realidad los espacios públicos contribuyen a la sostenibilidad de la ciudad desde diferentes maneras, ¿no? Si lo pensamos desde el punto de vista social, hay una mejora en la calidad del hábitat, porque permite la integridad social, el espacio público es soporte para las actividades comunitarias de la ciudadanía, el encuentro social, la recreación, la cultura, el deporte y el ocio. La conservación y puesta en valor del patrimonio urbano existente construye también identidad. Cada ciudad tiene una identidad, tiene un paisaje propio a la cual los individuos se sienten parte, es un espacio de inclusión y también reduce la segregación. Esto es viéndolo la ciudad y entendiéndola como la estamos mirando, ¿no? Como una ciudad sostenible que valora sus espacios públicos y que de alguna manera trata de ser como lo más resiliente posible a los cambios que todo el tiempo demanda, ¿no? Por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista desde lo ecológico, la integración y la puesta en valor de los ecosistemas y de los componentes naturales, tanto sea esa puesta en valor, trae como una cantidad de beneficios ecológicos, porque los servicios ecosistémicos que hoy vimos que tenían los ecosistemas van a funcionar bien. Entonces, esto implica que hay que gestionar el agua, gestionar la energía,
mitigar las emisiones de anhídrido carbónico, regular los microclimas urbanos de CO2 y la isla de calor, y generar, digamos, o apuntar a lo que tiene que ver, bueno, lo que ya vimos, los corredores verdes, que pueden estar asociados a los ríos y los arroyos, como los grandes corredores biológicos o parques, espacios verdes en general, los arbolados y vegetación asociados a otros sistemas, por ejemplo, sistemas de movilidad o sistemas de espacios públicos, y todo lo que tiene que ver con infiltración y permeabilidad, que es como clave, ¿no? Bueno, el agua de lluvia cae. ¿Qué hacemos con esa agua de lluvia si nuestro suelo en realidad es todo impermeable, ¿no? Eso, ¿cómo se gestiona? Y desde el punto de vista económico, lo que implica es una reducción del costo de mantenimiento, una reducción de los costos por los servicios ambientales que prestan los espacios e infraestructuras naturales, en la manera que los servicios ecosistémicos estén brindando, estén como funcionando bien, no se requiere de la artificialización para tener servicios ecosistémicos que los propios ecosistemas no nos dan, ¿no? Poner en valor el suelo urbano, que eso genera, generar una ciudad así también genera que el suelo urbano tenga como determinado valor, y todo lo que son las infraestructuras naturales. Y acá un poco está todo lo que está implícito cuando hablamos de espacio público, ¿no? O sea, estamos hablando de lugar de encuentro de recreación, pero también se dan actividades comerciales, apropiaciones colectivas o manifestaciones colectivas también de todo índole. También es el espacio de las infraestructuras, porque bueno, en nuestras calles y veredas pasan muchas de las infraestructuras que necesitamos para nuestras viviendas, ¿no? Hablamos de colectores de saneamiento, redes de tendido de cableado, fibra óptica, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez también hay una revalorización de los espacios públicos como lugar de producción y todo lo que son ahora huertas urbanas. En Montevideo hay muchas experiencias ya de espacios públicos o vacantes de suelo que se están reconvirtiendo a lo que son las huertas urbanas, asociar las infraestructuras de la ciudad a infraestructuras verdes, ¿no? Hacer como un mix, infraestructuras necesitamos, vías de movilidad necesitamos, pero bueno, como eso lo asociamos en lo que llamaríamos una infraestructura verde, el generar como arte, el arte en los espacios públicos y la identidad propia, ¿no? Lo que nos identifica a un colectivo, el vivir en una determinada ciudad y no en otra, y todo lo que tiene que ver con el sistema de movilidad, ¿no? El sistema de movilidad también es un espacio público. Entonces, en esto y como algunos de los objetivos que vienen del ODS, el número 11, y de mirar la ciudad como ecosistema y del metabolismo urbano, en realidad refieren a recuperar áreas degradadas, tratar de preservar las identidades locales, crear espacios públicos o áreas verdes, crear acceso a las viviendas y a las infraestructuras, acceso a los servicios que proporciona el medio ambiente, superar la degradación ambiental, ¿no? Tratar de que los ecosistemas empiecen a funcionar sin estar degradados, espacios culturales y recreativos y de ocio, acceso universal, perspectiva de género, la prevención de los riesgos y la participación en la toma de decisión por parte de la ciudadanía, son como unas claves, como unas miradas claves en las cuales nosotros como arquitectos tenemos como parte de vivir y de trabajar en lo que es el entorno, ¿no? El entorno construido y no construido. Y acá voy a mostrar algunos, a ver un segundito, algunos ejemplitos un poco rápidos, porque algunas cosas ya lo vimos, pero bueno, cómo la mejora de determinadas áreas, como esto es un ejemplo del Paseo San Juan, de Barcelona, que en realidad lo que se hace es, se trata de conservar y poner en valor el patrimonio urbano existente a partir de construir una identidad paisajística, ¿no? Trabajando, acá vemos que el suelo, que antes podría ser un pavimento completamente impermeable, se transforma en este gradiente que tiene permeable, impermeable, permeable, impermeable, en el cual el verde empieza a colarse entre lo que son los baldosones y el plantar árboles y lograr espacios de inclusión,
y cómo van generando estos microclimas, estos ambientes que van, de alguna manera ya generando un aspecto como una ciudad como más sana, ¿no? O sea, uno ve esto y ve como más sanidad, digamos. Hubo algunos proyectos que está llevando adelante la Intendencia de Montevideo también, que refieren como a muchas de estas cosas que son como la recuperación de ambientes degradados, asociados a los márgenes de los arroyos, la incorporación de espacio público, la incorporación como de verde, ¿no? El parque lineal, de la cañada Matilde Pacheco, o el parque lineal de la cañada Casavalles, ¿no? Como cañadas a recuperar de alguna manera todo lo que tiene que ver con la recuperación de los cursos urbanos, para que esos servicios ecosistémicos que nos brindan estén funcionando bien, ¿no? Reconversión de unidades, las urbanizaciones como nueva y un eje cívico-cultural. O sea que en realidad todas las ciudades siempre están como reproyectándose, ¿no? O la incorporación de todo lo que tiene que ver el sistema de espacio público con lo que es el sistema hídrico, ¿no? Y bueno, qué pasa con el agua de lluvia, y cómo se capta, y cómo se transforma, y a dónde va esa agua, y cómo se canaliza, y qué superficie, y hay como diferentes proyectos que en realidad lo que hacen es integrar toda infraestructura que se requiere con respecto al tema del agua, integrarlo a temas como de paisaje, a temas como de proyecto, a temas como del verde, a temas como de la calle, espacio público, etc. Lo mismo esto, en realidad, este es un proyecto, es el Highland de Nueva York. Esto era una vía de tren elevada, que en algún momento queda en desuso, y en realidad se reconvierte, se reformula y se repiensa, y la manera que logran los proyectistas, o sea, lo que proponen, es hacer como un corredor verde biológico, ¿no? O sea, plantan especies como nativas, como del lugar, hacen un recorrido, un pasaje peatonal, donde la gente pueda encontrarse como en algunos puntos, y en realidad es una apuesta de valor y un cambio de sistema, ¿no? Pasó de ser estrictamente un sistema asociado a la movilidad, como era la infraestructura ferroviaria, a pasar a ser un sistema como de espacio público, donde involucra una mejora de las calidades como ambientales, ¿no? Y la verdad que es un proyecto que en ese sentido fue sumamente exitoso. Integra todos los temas de naturaleza, biodiversidad y recurso a una cuestión como de paseo público y recreación, ¿no? Y eso es como una reconversión, ¿no? Como pasó de un sistema estrictamente de movilidad a un sistema público complejo, ¿no? Una renovación urbana agregándole nuevas como funciones. O lo que pasa en este caso, que en realidad como muchos de los ríos y arroyos, donde antes no se le daba tanta importancia a los servicios, ecosistémicos y al rol fundamental que, por ejemplo, cumplen los cursos de agua. Entonces, o se entubaban, o se tapaban, o los bordes, que en realidad es donde se arman los corredores biológicos, donde están las especies nativas del lugar, se entubaban con estos grandes murallones. Entonces hay muchas ciudades que lo que están haciendo es decir, bueno, volvamos de alguna manera a tratar de renaturalizar. Nunca va a volver a la posición original, obviamente, ni nadie pretendería volver a una posición de cero, pero sí tratar como de reconstituir algunas de las cuestiones fundamentales, ¿no? Entonces, obviamente que las murallas no las pueden eliminar hoy en día, pero sí reconstituir algunas cuestiones naturales existentes, ¿no? Entonces, con el tema de la vegetación, de que el agua esté limpia, eso hace que ya el sistema empiece como a funcionar, ¿no? Y una vez que tenés como el sistema funcionando, es como que el propio sistema se va acomodando a la nueva situación y va de alguna manera increyendo en cuestiones, ¿no? O sea,
Esto implica también recuperar los procesos ecológicos, recuperar la biodiversidad, recuperar los recursos naturales como del lugar, pero también generar un paisaje diferente, una integración diferente como con la ciudad. O sea que en realidad, cuando hablamos de espacio público, hablamos como de algunas cuestiones generales, ¿no? De, bueno, cómo aprovechamos los recursos hídricos, cómo se conservarían los ecosistémicas, qué pasa con los drenajes urbanos sostenibles en relación al espacio público, la superficie verde, las áreas protegidas, las especies del arbolado urbano, y el diseño que promueva unas formas de movilidad sostenible, tanto sea para peatones y bicicletas como para bajar ese gran consumo de energía que tenemos, pero está bueno pensar en los peatones, está bueno pensar en las bicicletas asociados como a los espacios públicos también, ¿no? Acá es un ejemplo de una ciudad como reconvirtiéndose, donde todas sus azoteas son como verdes, nada. O sea que si hablamos del hábitat, mirar el hábitat supone una mirada amplia, diversa, y tiene que ser inclusiva de las múltiples variables de la realidad, porque estamos hablando de sistemas complejos. Pensar en sustentable supone pensar en ser responsable, en trabajar interdisciplinariamente y con otras disciplinas, y tratar de ser lo más integrales posible. Y cuando pensamos el proyecto como herramienta de las múltiples escalas y de las múltiples miradas, que nos permite actuar entre sistemas, siempre pensando desde la realidad, pero pensando en esa mirada como futuro, ¿no? Esa mirada como de cambio a proponer. Y creo que hasta acá terminó la clase. Acá terminó la clase. ¿Puedo seguir explicando el práctico? Hola. Sí, capaz que vemos si hay alguna punta Duda de ¿Alguna general. pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Esperen que voy a dejar de compartir. Yo quería, bueno, no más que preguntarle, sino que como decir que el tema de la sostenibilidad y usar espacios públicos me hizo acordar un proyecto que hubo en Madrid de Álvaro Siza, que era en el Paseo del Prado, que era conectar un montón de barrios a base de eso mismo, un parque, o sea, a través del mismo espacio público, conectar zonas urbanas que estaban como aisladas entre sí. Bien. Está bueno, sí. Después, ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? en algunos momentos del curso vamos a trabajar sobre ejemplos que Sí. van a buscar ustedes, o sea, capaz o sea, ya desde ahora, ¿no? Cosas que vayan viendo, o sea, así como el que planteas ahora, Nazareno, bueno, vayan acumulándolos porque después está bueno para analizarlo en algunas claves que vamos a ir proponiendo. ¿Qué es lo de la bitácora que dice Neva? Repitan la pregunta porque no se entendió. ¿Qué es lo de la bitácora que dice Neva? Cada equipo de 6 tiene que subir una... Ah, no, pero esa es la bitácora. Sí, en realidad era lo mismo. Pero eso quedó de otros años. Porque era para subir la carátula. Claro, la Eso bitácora quedó nosotros le llamamos a la al registro continuo de las distintas intervenciones de ustedes en el curso, de los equipos. Entonces, digamos, cuando era papel, la carátula era como el tapita, y después venían los trabajos en papel, cuando se hacían en papel, ahora eso es la carpeta. O sea, ahora está todos ustedes tienen, cada equipo de ustedes, nosotros tenemos una carpeta digital donde estamos poniendo la carátula que les pedimos para esta semana, la tarea 1 que les pedimos para esta semana y la tarea 2 que ahora Luciana va a plantear para la semana que viene. Que vamos a hacer una dinámica similar, vamos a trabajar sobre la tarea en el momento práctico y después vamos a tener una instancia teórica. O sea, ahí les vamos a pedir que algunos de ustedes nos presenten qué fue concretamente qué es lo que elaboraron en la semana que ahora Luciana les va a plantear.
Les comparto si cualquier cosa también evacuamos dudas de la parte práctica. Ujú. El ejercicio para la semana que viene consiste en trabajar en el equipo de 6, como hicieron la vez pasada, preparar una presentación de 3 a 5 diapos que se presentará en la clase que viene, en la primera mitad de la clase, ¿no? Y la consigna es la siguiente. Les vamos a dar un espacio público, que cada grupo tiene ahí abajo qué espacio público le toca, y tienen que, por un lado, buscar algún tipo de información que les permita a ustedes comprender de qué lugar están hablando, ¿no? Y después lo que tienen que hacer es responder A y responder B. En A tienen que identificar, bueno, cuáles son los límites de ese espacio público, cómo se conforma el borde, cuáles son los componentes y los atributos del sistema público que van a tener que estudiar. Un poco con esto de que vimos hoy sobre los sistemas públicos y la teoría general de sistemas, van a tener que aplicarlos ustedes a un caso concreto. Identificar cómo ese sistema o esos subsistemas que están ahí se interrelacionan con otros sistemas y como con la ciudad en sí, ¿no? O sea, estos espacios públicos refieren a plazas, ¿no? Son plazas que están en determinados barrios que a su vez forman parte como de un sistema mayor o forman parte de un sector territorial o urbano. Entonces, identificar cómo se relaciona el sistema plaza con el resto de los sistemas y adentro del sistema plaza, digámoslo así, espacio público, identificar cuáles son los componentes y cuáles son las relaciones. ¿Queda como claro? Sería que a nosotros nos dan un entorno, una situación, y nosotros tenemos que ver los componentes dentro de ese Sí. entorno, los componentes y después cómo se relaciona con el exterior, ¿puede ser? Claro, ahí va, Ya. eso. Y ahí están, en la Plaza Seregni está el subgrupo 1, 5, 9, 13, 17 y 21. Plaza Casaballe, subgrupo 2, 6, 10, 14, 18 y 22. Plaza de las Pioneras, 3, 7, 11, 15 y 19. Y Ecoparque de la Amistad, 4, 8, 12, 16 y 20. Una O sea, hay consulta. 4 plazas. ¿Sí? Simplemente nosotros se nos conformó un grupo nuevo. En el grupo A hay 23 grupos. O sea que ahí hace el Plaza de las Pioneras. Una consulta. El tema, porque ahí arriba dice noticias, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, en Plaza Casaballe, busco noticias de actividades que hayan hecho en Casaballe y cómo actividades que hayan No, integrado a la sociedad. no O es, no, es, no es para que lo pongas en el trabajo, porque vos tenés que hacer un trabajo de análisis. bien. Capaz que la noticia te sirve a vos para complementar información. Bien, bien. Buscás algún Esa era estudio, buscás algún documento, buscás el proyecto y a su vez lees alguna noticia sobre ese lugar, te ayuda a vos a tener más información para poder responder A y B. son complementos para el trabajo propio nomás. Ahí va, es un Ahí va. complemento. En realidad lo que les decimos es, bueno, tienen que buscar información, ¿no? Para poder hacer el trabajo. Sí, sí, Porque obvio. después Claro. tienen que analizarlo, ¿no? Tienen que ver un plano, tienen que ver fotos, tienen que hacer un mínimo análisis. Bueno, en general pusimos estos porque hay bastante material en la web y bueno, si alguno se anima puede ir o vive cerca y yo qué sé, puede ser. Si no, en web hay. Dale, gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Puedes repetirlo? No. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta. Sí, ¿cuál? En la tarea 1 ustedes pusieron como límite una carilla, pero vi hoy algunos de los trabajos que presentaron y pusieron, no sé, una carilla y media. ¿Se cuenta como mal si ponemos más? ¿O hay como algún más menos o algo? Porque nosotros tuvimos que achicar la información que habíamos hecho al principio para adaptarlo a la carilla. No, nosotros acá con esto ponemos de 3 a 5 diapos, porque como tienen que manejar imágenes, y van a tener que poner algo de texto, bueno, ustedes de 3 a 5 diapos les va a dar como para poder explicar. No somos rigurosamente estrictos. La idea también del trabajo es poder sintetizar lo que se pide
en esas diapositivas. Si se requiere una diapo más para mostrar algo realmente importante, que necesitan ayudarse con otra imagen que no les entra, de repente eso puede ser, pero Y a la veces- idea a veces también es parte del preferible- ejercicio Claro. es Si lo- sintetizarlo y que... Claro, si la opción es Bien. achicar todo, la letra, la imagen, todo, para que entre en una transparencia, en una diapo, capaz es mejor tener dos, ¿no? O sea, Claro. el juego no es la 5, sino lo que El decimos contenido. es, bueno, claro, es el contenido. En 5 tienen que estar transmitida una idea. Si necesitan 6, son 6. Obviamente no van a ser 10, ni es una sola. Ah, Este es el perfecto. entorno. Yo tengo una duda. Ujú. ¿El grupo 23 cuál Pioneras, hace? las pioneras. Está. Bien, gracias. Tengo una pregunta. 27 cae martes, dice. O sea, no, es el miércoles de noche. No. ¿Hoy es 21? No, hoy es 22, 29. Está bien, es 28. Es el 28. Es hasta el 28. Hasta el miércoles previo a la clase. La noche antes de la clase. La noche antes de la clase. Ahí Nos va, tengo una equivocamos en la pregunta. fecha. Buenas. No entendí la consigna, sí, porque dice que hay que estudiar el espacio público, pero nos dicen que que les mostremos una diapositiva. No sé cómo hacerle bien la pregunta igual, pero no sé si lo pueden explicar cómo sería el procedimiento, porque sí está planteado ahí, pero no lo entiendo. Pablo, ¿querés explicarlo vos? A ver si... Sí, o sea, la idea es que ustedes tomen el ejemplo que les toca, a partir, o sea, bueno, hoy Luciana planteó una serie de abordajes sobre el espacio público, ¿no? Primero como entendiéndolo en clave de sistema. Entonces, por lo tanto, en clave de sistema es posible a estos plazas que son componentes del sistema de espacios públicos, hacerle ese análisis en clave de sistema. Entonces, bueno, a ver, ¿cuáles son los componentes que lo conforman? Si yo digo, bueno, entiendo que la Plaza Seregni es un sistema de análisis, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuáles son los componentes que lo componen? Ahí aparecen algunos punteos, ¿no? Bueno, los elementos verdes, las áreas de servicios, ese tipo de las actividades, o sea, ¿cuáles son los elementos que componen ese sistema? Podemos decir, bueno, cómo se relacionan, cómo ¿Cómo se generan ubican, no? Sí, yo qué sé, si relativamente tenemos- en el espacio. Eso es el primer trabajo. Ahí va. Definir los límites, o sea, bueno, cómo se conforman esos límites. O sea, van a ver que Plaza Casaballe tiene determinada conformación de los límites más difusos de lo que es Plaza Seregni. El Ecoparque de la Amistad, a su vez, está dentro de otro espacio, ¿no? O sea, no es, es un espacio público, pero no es una plaza. Bueno, ese tipo de reflexiones, que lo importante también es que está bueno cuando lo tratan de graficar, ¿no? Yo me imagino una foto aérea, trabajar sobre una foto aérea o poner una foto aérea de Google y rayarla arriba, por ejemplo, ¿no? Sí, me parece que algo de eso es como fundamental, porque ustedes para hacer el análisis no van a hacer un análisis que sea solo texto, ¿no? Tenemos que verlo nosotros, a iba, ver a cómo eso lo iba. entendieron. Entonces, Sí, bueno, al van a... revés. Lo A primero eso que está iba. bueno hacer es ubicarse, ¿no? Es, bueno, ¿dónde está este espacio público que me asignaron? ¿Dónde está? ¿En qué parte de la ciudad está? ¿No? Bueno, lo ubico. ¿Cómo es el entorno? Yo me definí mi sistema, va a ser este espacio público para estudiar. Bueno, ¿dónde está inmerso? En este entorno. Perfecto. ¿Cuáles son los elementos de este sistema? Y ahí veo, bueno, equipamiento, usuarios, lo que sea que identifico. Después veo cómo se vinculan esos elementos. Y después la parte B es ver este sistema, cómo se vincula con otros subsistemas o con otros sistemas de la ciudad. Ahí va. sistema. Cuando hablaban de lo privado y que al lado estaba todo lo público, todo eso, ¿no? Por Sí, ejemplo, o el sistema de movilidad, por ejemplo, si lo vemos como desde el punto de vista de las conexiones, bueno, o ¿cómo mismo se los otros conecta? espacios públicos. Con los otros espacios públicos, ¿no?
tengo otros espacios públicos cerca, es parte de otra cosa mayor o no, o está aislado, no sé, ahí cada caso es particular. Lo que es importante es que ustedes van a tener que, obviamente, como decía Jimena, verlo, ubicarlo, mirarlo, y también buscar en web el proyecto, buscar documentos, buscar noticias sobre eso, o sea, de alguna manera investigar un poco sobre ese lugar, ¿no? Para después poder hacer la síntesis, y que tiene que ser una síntesis gráfica, ¿no? O sea, esto no puede estar contado solo en texto. Nos tienen que mostrar imágenes, nos tienen que mostrar una foto aérea que tenga los elementos dibujados que ustedes se identifican. ¿Se entiende? Inclusive, si pueden hacer algún esquema de sintetizando o abstracto de lo que ustedes pueden interpretar, mucho mejor. Ahí va. Y la otra era que cuando dice pueden agregar componentes, se refiere a que es como que está lo que sería la plaza, ¿no? Que en este caso de las pioneras dice. Y esto que son componentes, por ejemplo, yo le puedo agregar una supuesta actividad que iría bien ahí, o no es por ahí. Es una No, no es actividad más propuesta, bien no. analítica, ¿no? Claro, Acá no es están de un poco. propuesta. No es que agregar ustedes tengan que componentes, proyectar. claro, está puesto en el sentido de que arriba aparecen listados una serie de componentes. O sea, no es taxativa Claro. esa lista. Acá hay una Ustedes serie de pueden poner- componentes que ahí dice elementos patrimoniales, elementos verdes, áreas de servicio, actividad, equipamiento, luminaria. Capaz que encuentran otra, yo qué sé. Encuentran algo más o lo definen como algo más. Lo que quiere decir es que esa lista no es cerrada, que es una lista Claro, abierta. ahí va, ahí va. Ahora sí me sacaste esa duda porque era por otro lado que lo había entendido. No es que, o sea, no necesariamente, no es que en la Plaza de las Pioneras no tiene bancos, por ejemplo, entonces yo voy a poner banco. No estamos transformando, proyectando la Plaza de las Pioneras. O sea, ni ninguna, digo, en general. No, el análisis es a partir de lo existente, de lo que hay. Claro. Ahí O va, sea, ahí va. ya les va a tocar a ustedes en otra materia proyectar. Acá estamos como analizando, ¿no? Tratando de entender, esto de entender la realidad en base a sistemas y cómo miramos los lugares en función de los sistemas. Y es un poco el ejercicio práctico que les proponemos. Sí, yo diría que estamos empezando un camino con un ejercicio disparador, o sea, todos estos son cosas que vamos a usar como disparadores, o sea, ¿no? O sea, perfectamente pueden llegar a tener un curso de un semestre para analizar espacios públicos, ¿no? En la carrera, ¿no? O un ejercicio de taller les puede llevar en otro momento, no sé, varias semanas de trabajo. Nosotros lo que estamos haciendo acá es tratando de incorporar miradas, una forma de mirar más compleja o distinta, o que quizás la que no estamos, no tenemos tan internalizada. Entonces, hacer el esfuerzo, decir, bueno, si yo me paro ante una plaza, que puede ser estas o puede ser cualquiera, digo, ¿no? La plaza que quede más cerca. Hoy conversábamos en el práctico, digo, y esto no tuvimos tiempo de ajustarlo, pero bueno, tenemos una realidad que nosotros estamos hablando de Montevideo, y en realidad con las encuestas de la semana pasada, del primer día, la mitad de ustedes no están en Montevideo. O sea, cosa que es totalmente diferente a lo que nos pasaba normalmente en los cursos. Entonces, pero digo, bueno, piensen en la plaza, el análisis concreto, le ponemos esto como disparador, porque aparte son espacios públicos muy significativos, que están pensados, que tienen un proyecto atrás, que muchos se hicieron por concurso. Entonces, tienen una reflexión desde la construcción del proyecto. Pero lo pueden empezar en hacer el ejercicio y decir, bueno, la plaza que tengo más cerca, ¿cómo se estructura? ¿Cuáles son los elementos que la componen? ¿Cómo se dan las relaciones? La clase que viene vamos a ver actores, de los diferentes actores que entran a jugar en ese espacio público. Cuando decimos atributos, bueno, decimos árboles. Bueno, árboles puede ser, o sea, ¿no? Elementos verdes. Bueno, ¿cuáles son? ¿Qué cosas ilustran esos árboles? ¿No? La altura, Claro, dan es diferente, ¿no? sombra Claro, o hoja marcan un caduca, hoja ritmo. perenne, arbusto, árbol, el pasto, son todos elementos verdes que pueden formar un sistema, pero son
Como para tienen dividir diferentes espacio, eso, atributos. ¿no? ¿Cómo? También para dividir espacio, ese tipo de cosas. Bueno, puede Por ser o ejemplo, no, por eso depende ejemplo. de cada caso, puede serse. Es un Pero ejemplo igual. Pero entendí, gracias. Tendría que ser la colocación estratégicamente, ¿no? De eso. Sí, es el análisis en clave de decir, bueno, no estoy mirando una palmera, estoy mirando un componente de un sistema que alguien lo pensó integralmente. O sea, no puso una palmera porque cayó una palmera. no, y Sino lo otro porque... que Sí, me sí. parece que está bien es que en realidad, como están todos en lugares diferentes, sobre estas plazas hay material en la web. O sea que van a encontrar cosas para poder analizarlos si están en diferentes lugares del país. Sí, 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 no, digo en el sentido de que siempre, o sea, los ejemplos es diferente, o sea, es algo que me parece que estaría bueno. O sea, nosotros siempre lo planteamos con 300 estudiantes en el salón de facultad y que en última instancia pueden ir a recorrer y a conocer el lugar. Y ahora tenemos 300 estudiantes, de los cuales 150 están fuera del área metropolitana. Pero bueno, ¿alguna duda más? Era eso nomás, gracias. Bueno, entonces nos vemos el jueves que viene, 10:15. Empezamos por el práctico y después viene la clase teórica. Y hasta el miércoles a medianoche tienen para subir la consigna esta que estuvimos conversando ahora. Impecable. Bueno, buen fin de Gracias. semana para Bueno, todos. gracias. Que pasen bien, chao. Que pase bien. Igualmente. Chao.